Sean bienvenidas y bienvenidos hoy 19 de febrero de 2021 a la 10ª sesión live en la cual llega a su meta los cursos online, los aprendizajes clave y el docente en educación primaria y metodologías activas en el proceso de enseñanza en educación básica. Dirigido al fortalecimiento curricular de estudiantes actualmente en octavo semestre de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez, de la licenciatura en educación primaria y de la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. Muy buenas tardes. Nos acompaña el maestro Héctor Martín Pinto Barredo, director de la institución, y el doctor Felipe Antonio Fernández Canul, subdirector de la misma, y distinguidas y distinguidos participantes quienes le dan motivo de existencia a estas actividades. Como primer acto recibamos las palabras del director de nuestra institución. Pues muy buenas tardes a todos los presentes, jóvenes alumnos. Permítanme felicitarles no solo por llegar a la culminación de este curso, de una serie de sesiones, sino también porque les comento y le presumo de camino a nuestra invitada de honor, a la doctora Heréndira, que hemos dado seguimiento al avance de sus trabajos, el cumplimiento con sus maestros, de los trabajos que tienen que desarrollar para cada uno de los cursos, pero también le hemos dado seguimiento al cumplimiento de ustedes en las escuelas primarias, que a pesar de la dificultad, de los retos que implica pues esta contingencia, la voluntad y los conocimientos de ustedes se han puesto de manifiesto. Quiero felicitarles en ese sentido. Y ahora relacionado con la actividad que hoy nos reúne, hoy tenemos pues la presencia de la doctora Heréndira Piñón, que nos va a compartir sus múltiples conocimientos y experiencias en los temas relacionados con este curso, que tienen que ver con los aprendizajes claves y el docente en educación primaria y metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica. Le damos la bienvenida, doctora, y nuestro agradecimiento. Daríamos paso al siguiente punto, maestro Isaac, y ya en la clausura, pues igual daremos algún mensaje. Muchas gracias. Hoy, dando realce a este evento, nos acompaña la doctora Heréndira Piñón Avilés. Es profesora de educación primaria egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Pedagogía, maestra en Planeación y Desarrollo de Instituciones Educativas, máster en Gestión, maestra en Investigación de la Educación y doctora en Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. De igual forma, ha sido profesora de educación primaria y secundaria, subdirectora, directora, ATP, jefe de enseñanza, coordinadora general en centros de maestros y responsable estatal del proceso de reforma de la educación secundaria en el Estado de México 2006 a 2012. Evaluadora certificada por el INEE y colaboradora de este instituto y de asociaciones civiles como el Ceneval, CIESI, Grupo Loga y Educar 1. Es supervisora de secundarias generales de la zona número 3 de Tecámac, Estado de México. Al igual que como se pueden encontrar importantes contribuciones a la formación educativa en el grupo de Facebook Asesoría Técnica Pedagógica, que tiene aproximadamente 256,000 miembros. Nos comparte hoy un tema especial de acuerdo a la formación académica. Cedo el micrófono y espacio virtual a nuestra conferencista. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, un placer que me hayan invitado al cierre de estas actividades de actualización y me da mucho gusto escuchar las palabras de su director que dice que están trabajando con entusiasmo, a pesar de que algunos de ustedes no han podido conocer físicamente a sus maestros y demás. Bueno, es un poco complicado en esta situación que estamos a distancia. Qué bueno que están trabajando y
pues vamos a tratar de compartir algunas ideas acerca de este tema tan importante que es la creación de ambientes de aprendizaje. Voy a compartir mi pantalla para empezar a exponerles mis ideas. ¿Ahí ya se ve? Ya se visualiza. Ok, muy bien. ¿Y se ve en modo presentación? Sí, ¿verdad? Confirmo. No gracias. Muy bien. Bueno, esta idea de generar ambientes de aprendizaje favorables para el aprendizaje significativo tiene que ver sobre todo con el convencimiento de que en México y como en muchos otros países estamos educando en la diversidad. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras actividades, nuestras herramientas de trabajo a esa diversidad que existe en las aulas. Constitucionalmente, el artículo 3 señala que la educación debe tender a desarrollar, a potenciar todas las habilidades y las facultades del ser humano. Además, pues se habla de garantizar el derecho a la educación y de que la educación debe ser de excelencia. Y para que esto sea así, la educación tiene que ser pertinente a las necesidades del individuo, a su contexto. Y bueno, hemos vivido durante años en sistemas un tanto cuanto exclusivos, porque unifican las formas de trabajo. Somos un sistema que por esas necesidades de expansión de la educación, pues se unificaron y hasta se organizaron las cosas en modelos un poco cerrados e inflexibles. Y entonces, bueno, tenemos muchas usos y costumbres que están arraigados a la exclusión y no a la inclusión. Desde horarios, por ejemplo, los horarios de disfrute del tiempo de recreo que le llamamos en México, pues es esa unificación de los horarios de ingreso y de salida de los alumnos, pues a veces hace que haya cuestiones de exclusión. Y nosotros tendríamos que estar primero conscientes de que tenemos en la escuela, somos un país diverso y tenemos en la escuela a grupos de alumnos con diversas características. Entonces, pues habría que pensar cómo tendríamos que generar ambientes favorables para el aprendizaje significativo. Quiero referirme primero a estos 4 dominios que están señalados en el documento que se llama El Marco para la Enseñanza, para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión en Educación Básica. Este documento es el que sirve de base para todos los procesos a través de los cuales se contrata a los maestros, para el proceso de admisión, para incremento de horas, para los concursos para poder ascender a un cargo directivo, también para el programa de promoción por incentivos, que es el programa horizontal. Estos son la base, los dominios. Y en esos dominios nos habla del docente que queremos, el directivo que queremos, el ATP que queremos, el supervisor que queremos. Y entonces ahí nos señala muy claramente que en el caso de los docentes, ustedes son docentes en formación y tendríamos que ir pensando cómo el perfil de egreso de la escuela normal nos está formando para cumplir con estos criterios que están señalados en los dominios. El primero de ellos habla de un maestro y maestra que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y eso significa conocer muy bien y analizar el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación y toda la normatividad que se genera para poder regir a nuestro sistema educativo. Conocerlo, entenderlo y además ser parte de garantizar que se cumpla. Un ejemplo, la educación debe ser laica, dice el artículo 3. Y en ocasiones, estamos hablando de la escuela pública, y en ocasiones hay docentes, hay directivos en la escuela pública que, por ejemplo, no permiten o sancionan a aquel niño que no saluda la bandera porque su religión no se lo permite, cuando lo que debemos
hacer es respetar su libertad de culto, pero también pedirle que él respete a los símbolos patrios, por lo tanto, no es necesario que salude, pero que se comporte con respeto, o sea, equilibrar las cosas. Y a veces tenemos actitudes de parte del personal docente, directivo, de supervisión, contrarios a esos principios filosóficos que debemos garantizar. Entonces hay que conocerlos bien para poder ser capaces de cumplirlos y ser garantes de ello. También se habla, por ejemplo, en el artículo 3, que la educación debe ser apegada a la democracia como forma de vida. Así dice el artículo 3. Y la democracia como forma de vida implica el poder ser partícipe de las decisiones. Cuando un docente lo que hace es ponerse frente a un grupo y decirle: conmigo para que aprueben tienen que cumplir con esto y con esto, y el que no cumple, pues queda reprobado, él no está siendo democrático, no está logrando hacer partícipes a sus estudiantes de su propio proceso educativo. Y entonces después queremos que el ciudadano que egresa del sistema educativo sea participativo en las decisiones sociales, que protagonice su vida con conciencia, y pues no lo dejamos porque lo hemos condicionado durante toda su vida escolar a actuar de manera sumisa y sujeta a las indicaciones que da alguien que representa la autoridad, que en ese caso pues es el maestro. Y entonces así los formamos y luego pensamos o queremos que tengan un pensamiento crítico, que sean capaces de argumentar sus ideas. Entonces tendríamos que ser congruentes con ello, con esos principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. El dominio 2 nos habla de un maestro o maestra que conoce a sus alumnos y al conocerlos es capaz de brindarles una atención educativa basada en los principios de inclusión, equidad, interculturalidad y excelencia. Y eso, la intención es que el docente sea capaz, por ejemplo, de asumir que lo que él trabaja con los alumnos tiene que ser diferenciado de acuerdo a las necesidades y capacidades de sus alumnos. Si tiene un estudiante con alguna necesidad educativa especial, tendrá que hacer adecuaciones curriculares. Si tiene un estudiante que viene de alguna etnia, habla alguna lengua y el español para él es complicado, necesita buscar mecanismos de comunicación si es que él no habla la lengua para poder entenderse bien con el alumno, porque estaría teniendo una barrera para el aprendizaje al momento de no comprender la lengua en la que el maestro le está hablando. Y así en todos los actos del vínculo pedagógico que se establece con los estudiantes, tendríamos que procurar ser congruentes con esas nociones o principios filosóficos. Luego, el tercer dominio nos habla del tema que hoy nos ocupa, que es que el maestro o maestra debe generar ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o adolescentes. Y para eso requiere de una serie de elementos que le permitan ser capaz de diseñar secuencias didácticas, proyectos didácticos que tengan un diseño universal y que sean además proclives a el desarrollo de todas las capacidades de sus alumnos en el marco de una formación integral. Y también eso implica que las prácticas evaluativas, cómo se evalúan los alumnos, sean congruentes con un enfoque formativo. También en el cuarto dominio es el otro elemento, ahí nos habla de la importancia de hacer participar a la comunidad y a la familia en el proceso educativo. La idea es fortalecer aquellas prácticas educativas que nos lleven a esa formación integral y al bienestar de los alumnos, pero en colaboración con las familias, con las autoridades y con diferentes instancias. Si ustedes ven en el cuadro y analizan cada uno de los dominios, también para el directivo, también para el ATP o el supervisor, se van a dar cuenta que estamos hablando solamente, hablando de lo mismo, pero solamente enfocándonos a la figura. Por ejemplo, en el caso del director, en el dominio 3, y solo como ejemplo lo voy a poner, dice un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela. ¿Para qué? Para que se logre esa formación integral. Entonces, el maestro es el encargado de generar esos ambientes favorables en el espacio de aula, pero el directivo
es el que debe tener la capacidad de organizar el funcionamiento de la escuela para que se logre esa posibilidad de ambientes favorables, no solo en el aula, sino en la escuela toda, en donde el alumno se sienta acogido, donde el alumno se sienta parte de lo que es esa escuela, de parte de esa comunidad escolar, y que no se sienta segregado por sus características, de ningún tipo de características. Entonces, estos 4 dominios son los que de alguna manera nos señalan cuál es el ser del maestro. Y en el que nos estamos ahorita colocando es en el dominio 3. Vamos a hacer un ejercicio en menti.com. Algunos ya lo saben usar, entonces vamos a entrar a menti.com con su celular o con su tableta o en una pestaña adicional de su navegador, y ahí pongan el código 5848328. Y vamos a trabajar alrededor de esta reflexión, donde lo que queremos es identificar qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener un docente para promover que todos sus alumnos aprendan con gusto, participen con conciencia de sus fortalezas y alcancen el máximo logro de aprendizaje. Entonces, tratando de identificar qué conocimientos, habilidades y actitudes deben tener ustedes como docentes para ser esos docentes que queremos, que logren que todos sus alumnos aprendan con gusto. Ahorita no sé si han visto todas las quejas de los maestros en servicio, que muchos de ellos dicen es que mis alumnos no me entregan las actividades, es que mis alumnos no cumplen con las tareas. Yo les pregunto, ¿ya revisaste qué tipo de tareas estás dejando? Quizá ese sea un obstáculo. Vamos a ir a ver qué es lo que están ustedes respondiendo en menti.com. Ahorita está así, su pregunta, y ahí tienen que escribir ustedes qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener un docente para lograr que los estudiantes aprendan con gusto y motivados. Ya están escribiendo ustedes y dice alguien, un docente que esté en continua actualización y que se adapte a las circunstancias. ¿Sí ven las respuestas, verdad? ¿Sí las están viendo? Ahí escriban su respuesta. Anímense, anímense. ¿Sí se ve la respuesta? Alguien dígame si se ven. Se ve la página Mentimeter. Y no se ve las respuestas que dice No, que... la pregunta nada más se ve. ¿Así? Sí, ahora sí. ¿Eh? ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener un docente para lograr que los estudiantes aprendan con gusto y motivados? Entonces, ahí están contestando que debe conocer los intereses y necesidades de los alumnos, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje. Muy bien. Generar actividades que despierten el interés, actuando de manera resiliente ante cualquier situación. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hablan ustedes de una persona que se debe adaptar, que comprenda a sus aprendices a partir de la diversidad, que debe conocer a sus alumnos para saber con quién está trabajando, conocer qué les interesa, qué necesidades tienen. También que debe ser capaz de generar actividades que despierten su interés. Nos ponga otras, a ver, digan qué habilidades. Ser más creativo, muy bien, en el diseño de actividades. ¿Qué actitudes? También les pregunto, debe ser creativo para que las clases sean más interesantes.
debe desarrollar un rol como responsable de monitorear el quehacer del estudiante. Muy bien, cuando habla del estudiante en particular, aquí la persona que contesta esto está poniendo la atención en algo importante. Si tenemos un grupo de estudiantes con nosotros, cada uno de ellos es particular, único, y entonces tenemos que hacer ese monitoreo de lo que el estudiante está avanzando para poder guiarlo en su aprendizaje. Alguien más dice, disfrutar, tener interés en ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y social. Sí, disfrutar es súper importante, disfrutar la docencia, saber que mi trabajo va a tener su premio en aquello que mis estudiantes van a ir logrando. Esa es la mejor satisfacción del maestro. Saber que somos una parte de ese trayecto formativo que les ayudó a ser felices, a desarrollarse como personas. También alguien dice, deben ser creativos, innovadores, tener actitudes positivas. A este respecto de ser creativos, innovadores y con actitudes positivas, un elemento importantísimo son las expectativas que se tienen de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hay un docente que dice, no, es que estos adolescentes son un caso perdido, no se puede. Hay incluso un libro que nos habla sobre las manzanas podridas, ¿no? O sea, parece como si en una canasta de frutas todos nuestros estudiantes son esas manzanas y alguien ubica una manzana que está podrida y la separa de los demás porque dice que va a contaminar a las otras, como pasa cuando la fruta se echa a perder. Entonces, ese síndrome de las manzanas podridas hace que a veces descalifiquemos a los estudiantes e incluso estemos con los padres llamando la atención y diciéndoles que su hijo no es capaz de hacer las cosas, no me entrega nada, no cumple, no pone atención, o sea, puras cosas negativas. Pocas veces hablamos de las cosas positivas. Hablarle a un papá para decirle su hijo está muy bien, está trabajando, difícilmente lo hacemos. En la escuela, les decía, hay usos y costumbres que son prácticas de antaño que son excluyentes. Por ejemplo, eso de los reportes en prefectura. Bueno, todos hemos vivido nuestra historia de vida en la escuela y hemos tenido que pasar por ese tipo de situaciones. Y entonces, bueno, esos reportes en la escuela donde se ponen las notas malas y cuando acumulas 3 mandan llamar a tu papá, no los cambiamos por cosas positivas, o sea, no lleva el prefecto, el orientador o el psicólogo o el trabajador social de la escuela un conteo de cosas positivas. Incluso, por ejemplo, en el cuadro de honor en la escuela se pone a los que tienen siempre 10, ¿no? Y pocas veces por ejemplo, se pondera en la semana, en el día de la ceremonia cívica, por ejemplo, el comportamiento de un niño que en esa semana hizo un acto positivo en su vida, como devolver algo que se perdió, o como ser solidario con algún compañero, o tan solo fue el que trajo la plantita y la sembró. O sea, generalmente lo que ponderamos son las calificaciones en el cuadro de honor y las situaciones negativas. Y entonces vemos ahí en el patio al niño que lo pusieron a recoger la basura, pues porque se portó mal, o en la ceremonia cívica al que tiene que dar un paso adelante porque es el que no se comportó adecuadamente en el acto cívico. Ese tipo de cosas son prácticas, usos y costumbres cotidianas que van en contra de esa posibilidad de una escuela de excelencia e inclusiva. Tendríamos que buscar otro tipo de estrategias. Aquí nos habla de ser creativos, innovadores, de ser positivos, de tener interés por la enseñanza, ayudar a los niños a que se desarrollen personal y socialmente. Y ahí, cuando hablamos de esto, es muy importante identificar cómo lo hacemos en los actos cotidianos de la escuela. Aquel maestro que pone apodos no está siendo congruente con esto. Aquel maestro que les habla con palabras altisonantes no está siendo congruente con esto. Entonces, a veces yo sé que en el trabajo, en el aula, a veces se cae en la desesperación, pero nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para poder, como docentes, ser congruentes a la hora de trabajar en las aulas.
También aquí dice alguien más, para tener los conocimientos y habilidades, primero debemos conocer cómo piensa el alumno. Totalmente de acuerdo, para poder trabajar con las actividades que a ellos les guste y que ellos mismos expresen su motivación y de esa manera motiva al docente. No hay nada más motivador para un docente que ver a sus alumnos entusiasmados en el aprendizaje. Y cuando el maestro no es innovador, no es creativo, no es positivo, no tiene buena actitud, entonces a veces sus alumnos no responden. Y entonces es un círculo vicioso entre es que no cumplen y luego mandan llamar al papá porque no cumplen y el maestro no se siente tampoco motivado, pues porque él mismo genera esta situación. Luego también dicen aquí tener en cuenta el tipo de aprendizaje de cada uno de los alumnos y aplicar actividades con esa información, ¿verdad? Motivar a los alumnos, crear retos que puedan ser realizados sin tanto trabajo. Esto de los retos también es muy importante. Las actividades deben ser retadoras, deben ser actividades que permitan que el estudiante se desafíe cognitivamente, desafíe sus propias habilidades. Y eso implica, pues, hacer un trabajo en donde podamos motivarlos y estar. Voy a seguir con mi presentación, a ver cómo cambio, porque no sé cómo hacerle para cambiar. Es que en Zoom sí sé cómo cambiar, pero aquí no, me tengo que salir y volver a entrar, porque no le sé cambiar. Ya regresé. Ok, entonces la idea es que a partir de estas respuestas que ustedes me dieron, a qué conocimientos, habilidades y actitudes debe tener el docente, nosotros identificamos también en los dominios que ahí están plasmados los saberes de la práctica docente, los conocimientos que debe tener el docente para ser un buen docente. Pero también están señalados los haceres de la práctica docente, porque juntos saberes y haceres reflejan ese ser del educador. Es lo que sé, que aprendí porque sé las teorías pedagógicas, sé la didáctica, conozco la normatividad, conozco los principios filosóficos que sustentan a la educación en México, conozco las tendencias internacionales y las propuestas de algunos autores, pero no solamente sé eso, tengo que ver qué hago con lo que sé. Entonces es lo que sabe el docente y lo que hace con lo que sabe. Y eso se refleja en su desempeño cotidiano. En todo momento, no solo en las actividades que pone de aprendizaje, sino cómo les habla a sus alumnos, cómo interactúa con ellos, cómo establece el vínculo pedagógico. Esa es la parte importante que refleja el ser del educador. Y de eso se trata, de asumir que soy educador todo el tiempo, porque eso implica tomar decisiones relevantes e informadas sobre qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y a partir de tener conciencia de para qué voy a enseñar. Y entonces el maestro, aquel que repite o replica el contenido de un libro de texto, o aquel que se basa en el programa como única fuente para tomar sus decisiones. Los programas de estudio, el plan y programas de estudio son una propuesta que es flexible en la medida que el docente es capaz de adaptarla a su contexto y a las necesidades de sus estudiantes. Entonces, el docente, para lograr establecer un ambiente propicio para el aprendizaje, tiene que tomar decisiones y estar consciente de qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar y para qué lo va a enseñar. Para eso tiene que tener competencia didáctica, para poder ser creativo e innovador, para que, como bien decía uno de los compañeros, primero tiene que conocer al alumno, sus características, sus necesidades, para a partir de ahí definir los aprendizajes que se propone alcanzar. No tiene ningún caso proponerme aprendizajes que no van a estar vinculados con el contexto del alumno, porque los va a aprender artificialmente, solo para el examen, y no le van a representar un aprendizaje o un avance en su vida.
también debe de ser capaz de tener un bagaje de medios y recursos didácticos para poder diseñar actividades, distribuir el tiempo escolar de manera que pueda aprovechar el tiempo presencial o el tiempo a distancia que tiene con sus alumnos. Y si vamos a trabajar en ambientes híbridos, como parece que va a ser un rato mientras logramos tener todos la vacuna en el país, así como vamos, yo creo que esto va a durar unos 2 años para lograr tener una inmunización efectiva en el país. Entonces, tal vez algunos de ustedes que logren entrar al servicio público docente van a trabajar en ambientes híbridos o al servicio privado si van a trabajar en alguna escuela particular. Y entonces tendrán que ser capaces de tomar decisiones para que esos materiales y recursos sean adecuados, estén disponibles para los alumnos, incluidas estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, que ahora les llaman TICAD, ¿no? Que no son nada más las TIC y las TAC, sino TICAD. Bueno, y la idea es que esas tecnologías, junto con esta posibilidad de entornos virtuales, ustedes las puedan trabajar para proponer actividades que enriquezcan el aprendizaje de los alumnos. También se requiere que directivos, ATPs y supervisores sepan identificar las buenas prácticas para acompañar el proceso, porque muchas veces los directores de las escuelas o los supervisores son los que obstaculizan esa creatividad o esa innovación de los docentes, pues a partir de que no son capaces de identificar las buenas prácticas. Yo les voy a platicar rápido una experiencia. Cuando yo estudié después de la normal básica, la licenciatura en pedagogía con especialidad en matemáticas. Y entonces daba clases teniendo escasos 20 años. Empecé a dar clases porque antes, como no había muchos maestros de secundaria, todavía estábamos en expansión. Cuando estábamos estudiando la normal superior, con que tuvieras las primeras boletas de que ya estabas estudiando la carrera, ya te daban unas horas. Y entonces me dieron 8 horas de matemáticas. Y cuando llego a la escuela empiezo a trabajar con mis 8 horas, mis alumnos de secundaria, con primero de secundaria. Y antes trabajábamos por unidades didácticas. Teníamos un programa de 10 unidades. Y lo que hacíamos los maestros era elaborar un documento que se llamaba carta descriptiva. Y en esa carta descriptiva anotábamos los objetivos generales, particulares y específicos. Ya los directivos de la escuela bien que sabrán de qué estoy hablando, y algunos de los docentes. Y entonces ahí lo que hacíamos era consignar en qué actividad íbamos trabajando. Y empezábamos con la unidad 1. Y entonces en nuestra planeación, que era la carta descriptiva, poníamos 1.1.1, que era la actividad derivada del objetivo específico, y ahí desarrollábamos qué íbamos a hacer con los alumnos. Y entonces yo me acuerdo muy bien que la última unidad era estadística, y esa unidad nunca la veían los maestros, porque los meses del año no alcanzaban. Entonces, aunque le echaban ganas, como se empezaba con lógica y conjuntos y luego con aritmética, luego con álgebra, entonces se iba avanzando, y cuando llegaba mayo, pues el maestro iba cerrando y ya para junio tenía que entregar calificaciones y ya no veían la unidad 10. La última unidad era esa que les digo, estadística. Y entonces lo que hice yo, tenía yo 20 añitos, recién estaba estudiando la normal, lo que hice fue ponerles a los niños actividades después de la primera evaluación, y les dije, bueno, vamos a ir a investigar qué calificaciones tuvieron sus compañeros de los otros grupos en todas las materias, y vamos a hacer cuadros de frecuencias, y vamos a hacer gráficas de barra, gráficas circulares, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias y sacamos la mediana, la moda. Bueno, hicimos toda una revolución en la escuela, los mandé a hacer las investigaciones, regresaron con sus listas de las calificaciones de todos los alumnos, hicimos un periódico mural donde pegamos las gráficas de todos los grupos para ver las calificaciones que habían tenido. En esa ocasión me llamaron la atención. El ATP que iba a visitar la escuela
porque dijo que yo me estaba adelantando en el programa y que el programa tenía una secuencia y que yo como maestra debía seguir esa secuencia. Afortunadamente yo tenía un director en ese momento que me apoyó y me dio, le dijo al ATP que no tenía razón. Y qué bueno, porque eso me permitió seguir trabajando de manera proactiva, creativa, innovadora, porque eso los maestros casi no lo hacían. Casi todos iban siguiendo la secuencia. Cuando uno es rebelde, a veces se encuentra con enemistades, a veces pues resulta que no siempre le cae bien a las personas, pero no importa, uno tiene que andar como en la cofradía del salmón, o sea, navegando contra corriente, porque a veces la corriente arrastra en sentido contrario. Y entonces, cuando ustedes lleguen a un ambiente escolar que no del todo acepte sus sugerencias, ustedes insistan e insistan siempre para tratar de lograr que se apliquen y se desarrollen las actividades que ustedes están proponiendo. No puede ser que la escuela siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Para generar ambientes favorables para que el alumno aprenda, tienen que ser ambientes agradables. Basta ya de escuelas grises que las pintan de un color unificado porque la pintura la dio el gobierno municipal. Ya basta de escuelas donde se toca la campana a una hora para que los presos que estaban en sus celdas, que son los salones, salgan a deambular en la calle a la hora del recreo, y luego los celadores, que son los prefectos o los maestros de guardia, los vuelvan a meter a la hora de que termina el tiempo del recreo a sus celdas para que sigan ahí recibiendo la instrucción de maestros poco creativos, de maestros que nada más lo único que hacen es hacerlos, dictarles, ponerles cuestionarios, hacerlos que trabajen en un ambiente que es tan poco amable. Y pocas veces se sale a los patios, a los jardines, pocas veces se hace investigación de campo, por ejemplo, donde los alumnos logren aprender a partir de lo que viven cotidianamente. Sí hay algunas prácticas que sí se logran hacer así, pero son aisladas. La mayor parte de las prácticas docentes, y ustedes recuerden cómo vivieron su primaria y su secundaria y su bachillerato. Cómo en esos salones, en esos ambientes donde el maestro les dice, vamos a hacer un mapa conceptual, ahora vamos a hacer un cuestionario, ahora abran el libro en tal página, ahora contesten tales páginas, ahora vamos a hacer este ejercicio, y donde se aprende, por ejemplo, el álgebra, con las ecuaciones, con actividades mecánicas en donde el maestro dice, este pasa sumando y este pasa restando, y jamás entendimos por qué pasaba sumando, por qué pasaba restando. No logramos los aprendizajes porque no son significativos. Y de eso se trata esta historia de la docencia, de lograr hacer algo diferente. Entonces yo les preguntaba a ustedes al principio, ¿qué saberes y haceres se requieren? Y ustedes me dijeron algunas cosas. Y aquí hay otras que están señaladas en los documentos normativos. Se requiere conocer y comprender la propuesta curricular. Se requiere tener claridad de los propósitos educativos, de para qué, cuáles son los fines de la educación. Por ejemplo, en los fines de la educación dice, y en el perfil de egreso dice, que durante su trayecto formativo del preescolar, primaria y secundaria, los niños habrán de desarrollar la competencia para expresarse de manera eficiente oralmente y por escrito. Por lo tanto, durante toda la escolaridad, desde preescolar hasta secundaria, tendríamos que estar trabajando con ellos y hasta media superior, porque eso es parte también de las competencias del marco curricular común de media superior. Generar constantemente oportunidades para que se expresen oralmente, para que participen en debates, en foros, en discusiones acerca de temas. Por ejemplo, ahorita está este tema de la vacuna. La vacuna es un tema que es muy importante que ahorita se discuta con los estudiantes, hasta con los niñitos de preescolar, para que ellos le digan a su mamá, vamos a ver cómo está mi cartilla de vacunación. ¿Qué es la cartilla de vacunación? ¿Por qué me vacunaste? México tiene esa fortuna de somos un país que culturalmente ha logrado casi la universalización en la vacunación, en el esquema de vacunación.
La cartilla de vacunación es parte de nuestro día a día y hemos erradicado enfermedades como país, enfermedades que antes se daban muchísimo. Y lo hemos estado logrando gracias a un esquema de vacunación que ha sido fortalecido y un sistema de salud en donde se pone la vacuna a los niños en sus primeros meses de vida y donde se pide que haya un reforzamiento de las vacunas y que se lleve una cartilla. Porque para la escuela y para todo la cartilla es algo importante, la cartilla de vacunación. Entonces, que los niños conozcan qué significa esas siglas de Sabin y de la primera dosis y la segunda dosis, para que entiendan de qué trata esto ahorita, de la vacuna que nos van a poner. Esta vacuna para poder evitar el contagio del virus SARS-CoV-2. Entonces, es muy importante trabajar todo eso y entender los propósitos educativos. La educación es para eso, para que los seres humanos comprendan lo que significa la vida, para que interpreten el mundo real en el que viven y para que aprendan a ser ciudadanos felices, que comparten, que se respetan a sí mismos. Entonces, hay que identificar y que promover para lograr eso que dice el artículo 3º, formación integral. Y eso implica equilibrar lo cognitivo, lo lingüístico, lo socioemocional, lo motriz. También tenemos que conocer los procesos de aprendizaje que están planteados en las propuestas curriculares actuales, con las teorías pedagógicas actuales, para poder proponer estrategias pertinentes para el aprendizaje. También tenemos que identificar cuáles son las estrategias adecuadas para evaluar con un enfoque formativo, de manera permanente, con fines de mejora, no para calificar solamente, sino para que esa evaluación además le sea significativa al niño a partir de la retroalimentación que le damos. También que tenga capacidad de adaptar la enseñanza a las necesidades, características y demandas de sus estudiantes. Ustedes me lo dijeron en sus respuestas. Tratar de buscar adaptarse a esas necesidades de nuestros estudiantes y desarrollar saberes didácticos para favorecer la participación, la colaboración, la inclusión, el aprendizaje. Y todo eso está escrito en los documentos oficiales. Nosotros ahorita tenemos en educación básica conviviendo el plan de estudios 2011 en algunos grados, el plan de estudios 2017 en otros grados, que no terminó de consolidar su proceso de implantación por el cambio de gobierno en 2018 y la promesa de la construcción de la nueva escuela mexicana, que es algo que tenemos que trabajar también. Conocer cuáles son los principios y orientaciones de ese modelo que está en construcción, que es la nueva escuela mexicana del actual gobierno. Bueno, entonces, la idea es que el maestro sea capaz de propiciar en sus alumnos no solamente esos conocimientos que están señalados en las disciplinas científicas, sino también ayudarlo a desarrollar habilidades sociales y emocionales que le permitan al alumno conocerse mejor, para que a partir de conocerse mejor, saber quién es y saber que soy diferente a los demás, porque todos somos diferentes y todos sentimos diferente, pensamos diferente, porque no solo somos diferentes físicamente y unos somos gorditos y otros son flaquitos y unos somos chaparros y otros son altos, o unos güeros, otros morenos, unos con nariz chata y otros con orejas paradas, otros con el cabello chino. Todos somos diferentes en ese sentido, pero también somos diferentes en cómo sentimos. Como, por ejemplo, asumimos una situación de incertidumbre, hay a quien le da por llorar, hay a quien le da por reírse de todo, por los nervios que tiene, hay a quien o sea, dependiendo de las circunstancias. Y entonces conocerse a sí mismos para poder equilibrar las situaciones emocionales y aprender a ser resilientes. También eso permite, al conocerse a sí mismo, construir relaciones saludables, respetuosas y empáticas para comprender las diferentes situaciones y responder a ellas de manera eficiente. Entonces, la idea es que sus alumnos sean así, que sean críticos, responsables de su bienestar personal y el de los demás. Por lo tanto, que sepan que usar el cubrebocas es importante para nuestro bienestar personal y para los demás. Y entonces, actúen en consecuencia en las situaciones que la vida les vaya imponiendo.
También el maestro tiene que ser capaz de obtener información acerca de sus estudiantes, de sus desempeños, para ser capaz de impulsarlo, de conocer los logros y dificultades que va teniendo cada alumno en particular y tomar decisiones, fortalecer en su práctica docente para atender las necesidades de esos niños y que no se quede nadie rezagado. Y propiciar la reflexión sobre sus actuaciones para que los alumnos se involucren en su aprendizaje. Y eso se logra a partir de involucrarlos hasta en la toma de decisiones. Por ejemplo, yo ahorita en mi zona, mis maestros y yo estamos trabajando junto con directivos a través de proyectos interdisciplinarios, porque cuando empezamos las primeras semanas de la pandemia, cada maestro dejaba sus tareas, el de matemáticas, el de español, el de ciencias, el de inglés, y ustedes saben, son 9 a 10 asignaturas en cada uno de los grados. Entonces, y además, un maestro, por ejemplo, que tiene 8 grupos de 40 niños, pues tiene más de 300 alumnos. Y entonces les dejaba tareas para la semana y le llegaban los 300 y tantos trabajos. Además de que el niño tenía que hacer 10 tareas diferentes para los 10 maestros. Y el maestro tenía que calificar las tareas de todos sus grados a los que daba clase. Entonces, eso era muy complicado. Al principio nos costó trabajo, hasta que nos fuimos convenciendo de la posibilidad de trabajar por proyectos interdisciplinarios e involucrando a los chicos en la toma de decisiones sobre qué tratar en esos proyectos interdisciplinarios. Y entonces hicimos unas encuestas y los chicos opinaron y a partir de eso mi zona está en la base aérea de Santa Lucía, en Tecámac, donde se está construyendo el aeropuerto. Esa escuela de la base aérea es parte de mi zona escolar. Y entonces ahí tenemos una situación que discutir con los alumnos para ver cómo nos vamos a adaptar a esa situación de la construcción del aeropuerto y conocer las opiniones de la gente y conocer cómo están sucediendo las cosas con la decisión del gobierno de que ahí se va a construir el aeropuerto, cómo está creciendo alrededor con muchos fraccionamientos y además de que se están vendiendo las tierras de cultivo porque el gobierno necesita comprar algunas tierras para cumplir con el objetivo de cubrir la superficie que se requiere para el aeropuerto. Entonces, todo eso implica un análisis y los chicos hicieron algunos proyectos alrededor de eso y se interesaron muchísimo. Y más, o sea, más ideas, hay muchísimas otras. Tenemos muchas posibilidades alrededor en la zona donde vivimos, así como ustedes lo tienen en Campeche, en las comunidades en las que ustedes habitan, igual que tienen los de otros estados. Y la educación tiene que ser adaptada a esa situación y que los niños se vayan dando cuenta de cómo aprenden, de cuándo aprenden mejor para que luego ellos vayan buscando ser más independientes, más autónomos, que autorregulen sus procesos de aprendizaje. Esa es la idea, porque la idea es hacerlos más independientes. No que esperen, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué tarea nos va a dejar? O sea, que ellos aprendan a proponer. Y entonces en esa medida nosotros podemos incluso disminuir la carga de trabajo, porque ahorita con los proyectos nosotros ya no tenemos tanto que calificar, ni los alumnos tienen tanta demanda de trabajo porque trabajan a la semana un solo proyecto interdisciplinario en donde se abordan temas de historia, por ejemplo, ahorita están viendo unos temas sobre la Santa Inquisición y lo están relacionando en uno de los grupos y de los grados porque es por grado, y lo están relacionando con las normas de convivencia, cómo se establecen normas de convivencia y qué es lo que interviene en la toma de decisiones, por ejemplo, de los gobernantes, en el caso de la Santa Inquisición, pues de los miembros de la Iglesia para tomar decisiones sobre las sanciones que imponían a los habitantes de las comunidades. Y todo eso se está discutiendo en función de la democracia también. ¿Cómo se logra que en un sistema como el que vivimos se tenga una mejor forma de vida en esa posibilidad de sociedades democráticas que vivimos? Bueno, y entonces se relaciona una posibilidad de generar ambientes de aprendizaje favorables. Y bueno, básicamente yo aquí les quiero poner le voy a pasar esta presentación al maestro
Abisaí para que él les... Miren, cada una de esas le dan clic y está ligado al documento. Estos documentos son básicos, ¿no?, para conocerlos ahorita que estamos... Bueno, ahora que van a hacer el examen, les van a hacer preguntas de aquí, de estos documentos. Entonces hay que estudiar acerca de las 10 nuevas competencias para enseñar, la propuesta de Frida Díaz Barriga sobre estrategias docentes para un aprendizaje significativo, que es un texto muy interesante, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que nos habla de la importancia de trabajar la inclusión en la escuela y de lo que significa la inclusión, porque tenemos que conocer los conceptos y entenderlos. Por ejemplo, este texto del aula diversificada, la premisa es dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. También está este otro de la creación de ambientes de aprendizaje en la escuela. Evidentemente, pues el plan de estudios y todos los documentos derivados de la propuesta nacional del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene videos y materiales muy interesantes sobre asuntos que tienen que ver con las familias, la escuela, la convivencia, los valores, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, etcétera, ¿no? Que todo eso genera la posibilidad de entenderlo, genera actitudes que promueven ambientes sanos de convivencia. Y esa es la idea. Entonces, revisar todos esos documentos es una necesidad ahorita y que ustedes se preparen también. Pero no solamente a nivel nacional, hay que conocer tendencias internacionales. Ustedes saben que México es un país integrante de la OCDE, también es parte de la UNESCO y participa en algunas reuniones internacionales, también es parte de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, y participa en algunas reuniones internacionales como los foros mundiales sobre educación, en donde se establecen acuerdos. En el 2017 hubo una reunión internacional convocada por la UNESCO y ahí en la declaración de Incheon se marcó la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Y el compromiso que tienen los países para poder lograr lo que ahí se propuso, el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Entonces, ¿cómo lograr eso? Que se garantice una educación inclusiva y equitativa de calidad. Permítanme. Gracias. Ok, entonces esa parte es importante que ustedes la identifiquen. Y en el caso de la nueva escuela mexicana, que están señalados los principios y orientaciones pedagógicas, pues conocer bien cuáles son las orientaciones de este modelo en construcción. Y ustedes van a leer ahí dentro de ese documento que la nueva escuela mexicana suscribe, ese párrafo está ahí extraído del documento, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. En particular, ese objetivo que les dije el Objetivo de Desarrollo número 4. Porque la idea es que a través de la educación, en sus distintas formas y modalidades, el ser humano pueda lograr ser una persona en todo el sentido del enfoque humanista que tiene el concepto de persona, y a través de la educación se adquieran las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. Entonces, a partir de estas nociones, el ambiente, y de esto lo dice Frida Díaz Barriga, es concebido como ese conjunto de factores que son internos y externos que favorecen o dificultan la interacción social. Y en el caso de la escuela, el ambiente escolar tendría que ser dirigido a que los estudiantes aprendan. Desde esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. No solo se está hablando de un espacio físico, sino de aquello que se genera en la interacción con los demás. Y para eso habrá de recurrirse a métodos heurísticos donde el estudiante desarrolle su creatividad, donde le interese el descubrimiento, habilidades metacognitivas
aspectos afectivos en los cuales que se involucran en el aprendizaje, actitudes, motivos y emociones. Conociendo a nuestros alumnos podemos lograr eso para poder fomentar el aprendizaje autónomo, entendido como un proceso, no solamente como algo que se da y ya, sino un proceso acumulativo, constructivo, intencionado, que se produce en un contexto particular y que tiene que ser cooperativo, interactivo. Por eso la importancia de que nuestros estudiantes trabajen en equipo, colaborativamente, para que logren también el valorar la importancia de socializar lo que van aprendiendo. Les dejo aquí otro texto que se llama Creación de ambientes de aprendizaje estimulantes y eficientes, para que lo revisen después con calma. Y también una propuesta que se llama Modelo de Contrato de Aprendizaje Cognitivo, propuesto por estos autores que son Collins, Brown y Newman. Ellos hablan de la necesidad de establecer ese contrato de aprendizaje con el estudiante. O sea, no nada más es tú aquí vienes a estudiar y yo soy el que te va a enseñar. Se trata de cambiar la concepción de lo que es ser docente a partir de entender lo que significa ser alumno, ser estudiante y valorar todas sus potencialidades. Y entonces, a partir de eso, ser capaz de colocar los andamiajes necesarios para que el estudiante participe en ese proceso de construcción de sí mismo, que es el aprendizaje. Y aquí dice que ese proceso tiene que ser activo, cooperativo, progresivo y autodirigido. Si no, no tiene resultado. Entonces, para lograrlo se tiene que encontrar significado a lo que se aprende. Los conocimientos van a surgir en la medida de lo posible conectados a la experiencia auténtica, a la realidad de la situación que vive el alumno. Y entonces van ustedes a lograr alumnos implicados en su aprendizaje, emocionados por aprender. En consecuencia, cuando ustedes vean que el alumno está disfrutando el aprender, ustedes van a disfrutar el enseñar. Y eso cambia la posición del alumno y la posición del docente. El docente deja de ser el que posee el conocimiento y va a enseñarle al que no sabe, como si fuera una caja vacía que hay que llenar de cosas. Si no, hay una posibilidad de interacción y de vivencia juntos. Y para eso, pues las metodologías activas nos proponen diferentes formas de hacerlo. Y bueno, es importante identificar metodologías, por ejemplo, como las técnicas Freinet o las metodologías de la escuela Montessori. Entonces, bueno, Frida Díaz Barriga, en ese libro que les dejé ahí de aprendizaje significativo, plantea este tipo de actividades para provocar ambientes de aprendizaje en los estudiantes. Dice, hay que plantearles problemas, situaciones retadoras, para que ellos lleguen al diseño y ejecución de soluciones. Hay que promover su capacidad analítica e investigativa. También promover el trabajo en equipo, para que ellos tomen decisiones y planifiquen el trabajo que van a hacer en el equipo. Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita, todo el tiempo. Capacidad de razonamiento lógico-matemático y también capacidad de análisis del contexto social y político nacional e internacional, para que ellos puedan debatir, por ejemplo, los movimientos sociales, y que cuando ven una noticia de que hay un movimiento feminista y que fueron a pintar los monumentos y que la gente dice, no, es que yo estoy de acuerdo con que tiene que haber defensa del feminismo, pero que no rayen los monumentos, hay que entender las situaciones en toda la amplitud de lo que ahí sucede. Y esa es capacidad de análisis del contexto social y político, para que ellos sean capaces de ponerse en una postura determinada y asumir la responsabilidad de su opinión. Y hay muchísimos temas que se pueden analizar alrededor de lo que sucede en el país y en el mundo. El manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital, que es algo necesario en docentes y estudiantes. También el lograr el dominar algún idioma extranjero, generalmente es el inglés, aunque podría ser francés, italiano, mandarino,
chino mandarín, o sea, cualquiera de esos que son idiomas que en el mundo globalizado pues abren puertas. Y la capacidad de resolver situaciones problemáticas. Esa lista nos hace Frida Díaz Barriga. Y les dejo aquí también un video de Frida para que lo vean. Son como 2 horas, así que cuando tengan un tiempito, lo ven. Aquí, para ir cerrando con esto, les quiero hacer esta afirmación. Dice, de nada serviría si un espacio se modifica introduciendo innovaciones en sus materiales. Por ejemplo, un tiempo en las escuelas nos dieron tabletas en algunas regiones o en otros lados pusieron pizarrones interactivos. Pero de nada sirve tener un pizarrón interactivo o una tableta si se mantienen inalterables unas acciones y prácticas educativas que son cerradas, verticales y meramente instruccionales, que es lo que sucede en la escuela de manera general. Por ello, el papel real transformador del aula está en manos del maestro, porque el maestro es el que toma las decisiones de qué actividades va a proponer a sus estudiantes. Él es el que tiene la posibilidad de tener apertura y coherencia entre su discurso democrático y sus actuaciones. O sea, porque es muy fácil decir que tenemos que ser inclusivos y ser nosotros los que a veces somos excluyentes, en cualquier circunstancia. A veces los maestros tienen unas actitudes o tenemos actitudes porque no controlamos nuestras emociones y la regamos a veces en el trato con los estudiantes. Y a veces no hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En cualquier acto, por sencillo que sea. Otra vez me acuerdo de esa escuela secundaria donde yo era muy joven todavía y era la docente de matemáticas y me acuerdo muy bien que había varios niños a los cuales se les había cerrado la puerta. Yo nunca estuve de acuerdo con esas prácticas de cerrar la puerta y eso, porque también eso es una forma de influir, se supone, en un hábito de puntualidad, pero a través de la coerción. Y tendríamos que pensar en mecanismos para hacer conciencia de la importancia de la puntualidad, más que en mecanismos coercitivos. Sin embargo, a veces no somos congruentes con lo que hacemos y sucede que generalmente los maestros llegaban tarde en esa escuela y los maestros entraban como si nada y los alumnos afuera, solo observando. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan cotidianamente nos hacen ser contradictorios entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay que ser coherentes también. También el maestro, él es el que plantea las posibilidades de reflexión de su propia práctica, junto con sus pares, con otros colegas, para poder decidir, para poder analizar qué se hace y qué es mejor. Y también sucede poco. Sucede poco porque en una reunión de consejo técnico lo más que hacen es pues, seguir la guía y hacer las actividades que ahí dice, pero pocas veces se hace una reflexión crítica sobre la propia práctica. Y bueno, eso tiene mucho que ver. El maestro tiene que asumirse como representante de la cultura y representante de la norma. Si el artículo 3 dice que la educación es gratuita, el director no puede poner un letrero que diga que para que se inscriba el niño tiene que pagar una cuota. Porque si pones el letrero, está siendo incongruente. Y entonces el director dice, ay, pero entonces, ¿cómo le hago para mantener la escuela? Porque necesita mantenimiento. Pues para eso está la Asociación de Padres de Familia. Y se pone una cuota que es voluntaria, pero entonces quien debe cobrar la cuota son los padres de familia. Y si el director pone el letrero, está incluso siendo acreedor a una sanción, porque la educación debe ser gratuita. No es él el que va a cobrar la cuota, sino los padres que se pusieron de acuerdo para dar una cuota voluntaria para mejorar la escuela. Y eso pues se trabaja también a partir de la conciencia con la comunidad de la importancia que tiene el pagar esa cuota para que la escuela se mantenga bien. Y entonces es completamente diferente. Entonces la idea es
lograr todo eso no solo en el aula, sino también en la escuela, para que el ambiente que se genere posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, con materiales que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y donde se permita la expresión libre de ideas, de intereses, de necesidades y de estados de ánimo de todos, de los niños, de las familias, en una relación de tipo ecológico con la cultura, para que sea congruente. Y entonces podremos llegar a tener sociedades mejores. El video de YouTube, ahí les dejo la liga para que lo vean. Está interesante, ya no nos da tiempo. Es sobre la discusión en torno a la motivación de aprender y a cómo lograr el aprendizaje significativo. Frida Díaz Barriga dice que para que se logre la motivación en los estudiantes, se necesita que la tarea sea ocasión para percibir o experimentar que sí puedo hacer las cosas, pero también que se dé la experiencia de autonomía, que el sujeto sienta que ejerce control sobre su entorno y sobre su propia conducta. Entonces hay motivación. Si ustedes ahorita les preguntan a sus hermanos, a sus sobrinos, a alguien que tengan en edad escolar, qué es lo que les motiva o qué es lo que les gusta aprender, van a encontrar la respuesta en eso. O sea, cuestiones en las que ellos sepan que sí pueden hacerlo y que además se sienta que se tiene control porque yo tomé la decisión de aprenderlo. Y entonces así es como se decide uno aprender, por ejemplo, a andar en bicicleta, o aprender a manejar, o a tejer, o a bordar. Y ahorita ellos están aprendiendo muchísimas cosas a partir de encontrar algunas motivaciones. Y a veces el maestro transmite mensajes negativos y contrarios a esas motivaciones mediante sus actuaciones. Por eso es importante analizar cómo estoy asumiendo ese ser docente del que les hablaba al principio. Porque el alumno es inseguro en las diferentes etapas en que se va desarrollando y de nosotros depende el irle dando seguridad. Y eso se hace a través del lenguaje verbal y gestual. Sobre todo mediante la información que se les da, hasta un tache. La canción de Chabelo, dice mi maestra, me dio un beso a la salida y me puso, y mi mamá se puso feliz porque me puso un garabato colorado. Entonces, fíjense, esa canción habla de esas actuaciones y esa información que le da el maestro al estudiante sobre su desempeño. Ese garabato colorado que parece que le gusta a mis papitos, ¿no? Entonces, bueno, es que yo crecí con Chabelo, pero esa canción de Chabelo dice eso y los niños lo reflejan cuando ellos ven esas caritas de los sellitos, de las caritas felices, contrario a esos sellos que también por usos y costumbres llegamos a utilizar de que el trabajo está sucio, de que no cumple con el trabajo, o la tiza roja por marcador rojo para tachar, ¿no? Lo que está mal. Ese tipo de cosas son contrarias, porque no hay un reforzamiento positivo. Todo eso tiene que ver con ambientes. Todo eso tiene que ver con ambientes. Entonces, el documento de estrategias docentes para un aprendizaje significativo tiene estos capítulos. Yo les sugiero que lo revisen, que lo lean, que lo analicen, porque está muy, muy interesante. Le cedemos el espacio al maestro Héctor Martín Pinto Barredo, director de la institución. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Pues nuevamente manifiesto el beneplácito, doctora Heréndira, de haber escuchado sus conocimientos, sus experiencias, que sin duda son experiencias de campo, no únicamente de investigaciones. Leyendo su currículo y además escuchándole, son conocimientos que se generaron in situ en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, tanto como maestra frente a grupo, como también como ATP, como asesora, como directiva y actualmente como supervisora. Su experiencia es muy, muy amplia y le agradecemos muchísimo que lo haya compartido con nosotros. Con seguridad los muchachos van a valorar todos sus comentarios y le van a generar al mismo tiempo pues nuevas líneas de conocimiento
de investigación. Retomo de lo tanto que dijo, de lo tan rico que fue rica que fue su participación. Retomo el exhorto a los muchachos en palabras diferentes de no convertirnos en maquiladores de programas educativos, sino que realmente nos ocupemos de conocerlos, de analizarlos, de clasificarlos y de priorizar. No únicamente en pandemia, pero pues como que se presta más ahora, ¿no? Pero sí es importante que prioricemos nuestras actividades, los objetivos de cada uno de los cursos para hacer más eficiente nuestro trabajo y ser muy creativos. Retomo también, voy a leer textualmente el primer punto de la diapositiva, que era cómo provocar ambientes de aprendizaje favorables. Y el primer punto era planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones. Les comento una experiencia que tuve hace poco, siendo rector de una universidad tecnológica. Y yo se había oído el término, había salido de cursos, pero en esa ocasión estuve más cerca de los cursos de emprendedurismo. Emprendimiento se le llamaba antes, ¿no? Todavía se sigue usando ese término. Y que tiene que ver con que los chicos le pierdan el miedo a pensar y a aportar, a crear. Hemos sido, me incluyo, muy estereotipados desde la educación primaria. Dijéramos que desde la casa, sin echarle culpas a nadie, pero es el modelo de educación. Ahora nosotros tenemos que romper ese modelo. Yo vi en los chicos de la universidad, pues mucho esfuerzo, pero también mucha dificultad, porque no los habían enseñado a pensar, a decidir, a crear. Y nosotros tenemos que procurar hacerlo desde con los niños. Pero el primer esfuerzo tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo motivar esa libertad de pensamiento en los chicos. Debemos de tener la apertura y la habilidad para despertar y potenciar todo el poder creativo de los niños o adolescentes, dependiendo del curso en el que estemos, ¿no? del nivel en el que estemos. Muy interesante, doctora, nuevamente mi reconocimiento, mi agradecimiento. Y muchachos, se ha llegado al fin de un periodo de 10 sesiones con 2 temáticas relacionadas. El esfuerzo fue desarrollado por todos ustedes de la mano de sus maestros de la Benemérita Escuela Normal Rural Guto Sierra Méndez, el maestro Isaac Abesaí, jefe del área de investigación de la escuela. Gracias, maestro. El subdirector académico, el doctor Felipe Fernández Candol. Gracias, doctor. De la maestra aquí presente, la maestra Ada Alejandrina Peniche. Y que también tuvieron participación maestros de la escuela primaria y el jefe de departamento de la escuela primaria, que también dieron sus aportaciones para todos ustedes. Siéntanse dichosos, jóvenes, yo sé que se sienten muy satisfechos y que seguirán asumiendo retos, ya sea presenciales o virtuales, porque este tipo de trabajo llegó para quedarse. Estas herramientas ya existían y no las usábamos o no las potenciábamos tanto. Ahorita, aún cuando la pandemia se vaya, que espero que sea pronto, que nos deje descansar este virus, esta herramienta nos va a ser útil para muchas cosas. Esta y muchas más que incluso nos recomendó la doctora. Tengo la seguridad de que aprovecharon bastante estas 10 sesiones y que qué mejor cereza en el pastel que la participación de la doctora Heréndira. Pues bien, muchachos, procedo a clausurar esta jornada de trabajo, siendo las 6:41 de la tarde del día 19 de febrero.
Felicitaciones